ahora sí está transmitiendo. Así que empezamos, Vero. Ok. El Instituto Politécnico Nacional, ESIA Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, la OPEC, a cargo del presidente Edwin Uriel Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales Olvera y nuestras compañeras y miembros de la OPEC, Catherine Macías, Rubí Viada Pastrana y Verónica Bello Herrera, su servidora, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra en ciencias Angélica Adriana Camacho López, quien nos dará una ponencia titulada Análisis petrogenéticos del volcán El Chichón en 3 eventos eruptivos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. A continuación haré lectura de su semblanza. La maestra en ciencias Angélica Adriano Camacho López nació en la Ciudad de México en el 88. Es ingeniero geólogo por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Ticomán. Posteriormente realizó estudios de maestría en Geociencias y Administración de los Recursos Naturales en la CEPI de la misma escuela. Está capacitada en microanálisis EDS de rayos X característicos y análisis de superficie por la Facultad de Química de la UNAM. Actualmente cursa capacitación en técnicas microscópicas de caracterización por la Universidad de Barcelona. A partir de enero del 2020, forma parte de la licenciatura en la Ingeniería Geológica en la ESIA Ticomán como profesora de asignatura, impartiendo las materias de geotectónica y geología física. Actualmente también es coasesora de tesis de licenciatura en el IPN. Sus actividades profesionales iniciaron en 2012, participando en proyectos de investigación vinculados a las industrias petrolera y geotérmica, realizando estudios petrográficos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Ha trabajado en equipos multidisciplinarios enfocados en exploración petrolera y de dióxido de carbono, para su aprovechamiento en recuperación de campos petroleros, mediante la caracterización geoquímica y petrográfica de las rocas de basamento y sistema petrolero, así como ha contribuido en la actualización cartográfica en proyectos del IPN y de Pemex, como en cálculo volumétrico y vida útil en bancos de materiales en industria privada, en la elaboración de atlas de rocas ígneas, sedimentarias clásticas y carbonatadas. Cuenta con amplia experiencia en la preparación de muestras para microscopio especializadas en el área de geociencias, como láminas petrográficas e inclusiones. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Muchas gracias y les cedo al público, ingeniera. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Les doy las gracias por la invitación y vamos a comenzar. ¿Ok? Bueno, ¿por qué el análisis petrogenético de un volcán? En este caso, del volcán El Chichón. Y para esto vamos a ponernos en contexto. ¿Ok? Parte de esto es el cinturón de fuego. Nuestro país pertenece a este cinturón de fuego, que es una provincia en la cual se encuentran las placas tectónicas. Algunas de estas están en subducción, específicamente la del Pacífico está en subducción respecto a, para el caso de México, es la placa norteamericana. Entonces, el Chichón. ¿Dónde se encuentra ubicado el Chichón? Aproximadamente el Chichón se encuentra a 75, 76 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y vamos a encontrar el Chichón que no pertenece a la faja volcánica transmexicana, que es la provincia volcánica más grande que tiene nuestro país. Seguido de esto vamos a tener el cinturón volcánico de los Tuxtlas y el Chichón va a pertenecer a otro cinturón volcánico. Cabe destacar, y es muy importante de resaltar, que el Chichón y el Tacaná son los dos volcanes más importantes que se encuentran en el estado de Chiapas. Sin embargo, el Tacaná no va a pertenecer a la misma provincia o al mismo cinturón volcánico que el Chichón. En este otro mapa se puede visualizar el Chichón
¿sí? La provincia volcánica o el cinturón volcánico chapaneco, y en amarillo acá tenemos el cinturón volcánico de Centroamérica, y el Tacaná ya pertenece a esta provincia. Y bueno, se van a preguntar, bueno, ¿y por qué razón no pertenece si se encuentran en el mismo estado? Bueno, pues muy sencillo. Si ustedes se pueden fijar, la orientación que tiene el Chichón, tanto el arco volcánico chapaneco, no tienen la misma orientación respecto al Tacaná, y el Tacaná se encuentra más cercano a los volcanes de Centroamérica. Entonces vamos a tener que el Chichón en particular tiene grandes particularidades. La primera, no pertenece a la faja volcánica transmexicana, no pertenece al cinturón volcánico de Centroamérica, y una distancia relativamente grande respecto a la trinchera en comparación a los otros volcanes, incluyendo a los mismos volcanes del cinturón volcánico chapaneco. Entonces, en este contexto vamos a tener que el Chichón o el Chichonal resalta muy bien respecto a los demás volcanes. El Chichón es un estratovolcán compuesto por complejos de domos con un anillo de tobas. Se hizo famoso por su erupción o la última erupción en el año de 1988. Antes de la erupción, que es la imagen de la izquierda, podemos observar al volcán con este domo, y lo que está marcado en amarillo era el cráter antes de esta erupción, que es el cráter Soma. Al lado derecho vamos a tener en amarillo el cráter Soma, y en rojo el cráter que dejó después de la erupción de 1982. Les voy a pasar un video. Bueno, no funciona el video. Bueno, nos quedamos con esta imagen. Resulta ser que el Chichón comienza a dar indicios de actividad volcánica por ahí de la época de los meses de noviembre, octubre, noviembre del año de 1981. Los habitantes de aquella época empezaban a contar y les decían a las autoridades que comenzaban a sentirse sismos y comenzaba a aumentar la actividad. Se mandan equipos de exploración, se mandan científicos, y efectivamente se encontraba un aumento en la actividad, y antes no se reconocía como volcán. Por desgracia, para fines de marzo, el 28 de marzo para ser exactos, tiene su primer evento eruptivo con una erupción pliniana, ¿ok? Y va a continuar esta actividad continuamente hasta abril, el mes de abril, lo que es el 2 de abril, donde tiene esta erupción mayor, y durante todos estos días, o bueno, desde un inicio va a comenzar en una etapa de ruptura del domo, y subsecuente a esto, pues obviamente se va a vaciar la cámara magmática. ¿Por qué el Chichón se hizo famoso nada más por esta erupción? Pues simplemente por la razón de que fue la erupción más importante para México del siglo pasado. ¿Por qué? Porque el Chichón alcanzó un índice de explosividad volcánica en la categoría número 5. ¿Qué quiere decir el número 5? Bueno, pues vamos a tener erupciones plinianas que va a arrojar más de 1 kilómetro cúbico de material, y va a alcanzar nubes, la nube eruptiva, la columna de la nube eruptiva va a alcanzar alrededor de 25 kilómetros como mínimo, y de ahí en adelante hasta el máximo, que son los 30 kilómetros de altitud. Entonces son nubes piroclásticas extremadamente altas, una columna eruptiva muy, muy, muy grande, con gran potencial de material arrojado, entre ellos cenizas balísticos, piroclastos y demás. Por eso el volcán se hizo muy, muy famoso, porque para la época la destrucción que hubo fue total. Estamos hablando de que aproximadamente un poco más de 22,000 kilómetros
a la redonda, ¿sí? Quedó sepultado, o bueno, quedaron la mayor parte de los depósitos. Estamos hablando de una tercera parte del estado de Chiapas, quedó bajo los depósitos del Chichón. Obviamente la parte más cercana al volcán son los espesores más potentes, y inclusive esto llegó hasta Yucatán. Tenemos espesores de algunos centímetros. Creo que como máximo es 1,5 cm, pero por la distancia es relativamente grande. Aquí les presento el índice de explosividad volcánica. Como les mencionaba, vamos a tener el 0 y el 8. Al parecer, que yo recuerde la exposición del maestro Carlos, el día lunes, también les presentó este mismo índice de explosividad. ¿A qué voy con retomarlo? Bueno, pues vamos que el 0 marca que es un índice de explosividad bajo o casi nulo, ¿sí? Y el Chichón se encuentra en el número 5. ¿Ok? Estamos hablando de la columna eruptiva mayor a 25 kilómetros, ¿sí? Y el volumen del material arrojado, bueno, esta tabla está en metros cúbicos, ¿ok? Esta tabla yo la modifiqué. ¿Por qué? Vamos a tener aquí en esta tabla el conjunto, no nada más del índice de explosividad volcánico. Yo hice este gráfico, y en este gráfico empalmo lo que es el índice de explosividad y la dispersión. Los uní en un mismo eje, en el eje de las X. En el eje de las Y, propongo que sea el porcentaje de fragmentación respecto a la explosividad, de tal forma que vamos a tener un gráfico en tercera dimensión aproximadamente, y a esto le sumo en el eje de las zetas la altura de la columna eruptiva. Obviamente yo me estoy basando en la clasificación de acuerdo a Cass y Wright de 1997 para poder hacer este gráfico. ¿Qué vamos a tener? Que en el punto 0 vamos a tener las erupciones fisurales, en este caso de tipo islandés y seguidas del tipo hawaiano, que son con un índice de explosividad de 0 a 1, son poco violentas. Sin embargo, si nosotros nos movemos en este momento, le hacemos un acercamiento, el Chichón se encuentra en el 5 para la erupción al menos de 1982. Vamos a tener que alcanzó un índice de explosividad en la categoría número 5. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener erupciones plinianas a ultraplinianas. ¿Qué quiere decir esto? Afortunadamente no hemos tenido o no hemos visto una erupción de esta magnitud, que serían erupciones cataclísmicas, son erupciones muy grandes, y sin embargo el Chichón se encuentra en esta categoría. Estamos hablando que su columna eruptiva alcanzó más de 25 kilómetros. Obviamente aquí por facilidad del gráfico, no, la columna eruptiva de este volcán donde tiene la P, que es la erupción pliniana, no llega hasta 25, ¿sí? Pero la ultrapliniana pues simplemente rebasa incluso el gráfico. Vamos a tener que la dispersión gradual de la nube para esta última erupción de 1982, ¿sí? Le dio la vuelta al mundo en alrededor de 10 días. Estamos hablando que para el 5 de abril ya había cubierto el territorio nacional en extensión, me refiero, y seguía dispersándose esta nube. Para el 15 de abril ya había alcanzado las costas de Asia, ¿sí? Y para el 25 de abril, estamos hablando ya de 10 días, ya le había dado por completo la vuelta al mundo. Entonces, la capacidad de este volcán tan pequeñito, que su morfología realmente no es tan grande, pero tiene una potencia muy grande. Pero para esto hay que regresarnos un poco. Los aspectos tectónicos. Bueno, algunos de estos son los ángulos de subducción y la distancia de la trinchera. Acá abajo tenemos un mapa y podemos apreciar el territorio, parte del territorio nacional, sobre todo la parte sur, y en líneas punteadas lo que viene siendo la trinchera. En color amarillo presentamos la placa de Cocos, o se presenta la placa de Cocos, al igual que la parte azul. Sin embargo, esta está dividida.
¿Por qué está dividida? Recordemos que las placas tectónicas vamos a tener diferentes fragmentos o diferentes microplacas. En este caso, la placa de Cocos va a estar subdividida y va a tener diferentes fragmentos. Para México, al menos para la porción, lo que viene siendo el Golfo de Tehuantepec, la parte sur de Oaxaca, Tehuantepec y la parte de Chiapas, va a tener diferentes ángulos de subducción, ¿ok? Entonces, vamos a retomar un poquito clases de geología física y de geotectónica. Recordemos que vamos a tener nuestra corteza continental, tenemos nuestra placa en subducción, ¿sí? Y alrededor de los 200 kilómetros de profundidad es donde se nos va a llevar a cabo la fusión parcial. Esto es claramente teórico, ¿ok? Teóricamente, alrededor de los 200 kilómetros de profundidad se va a llevar a cabo la fusión parcial, ¿ok? En zonas de subducción, claro. Entonces, por consecuencia, vamos a tener que aproximadamente la distancia entre la trinchera y el arco volcánico, en este caso el Chichón, vamos a tener 339 kilómetros de distancia. Y efectivamente, si ustedes miden esta distancia de la trinchera al volcán, es la distancia que vamos a tener, pero aquí viene algo importante. Si nosotros jugamos con las matemáticas, vamos a poder calcular el ángulo de subducción de la placa de Cocos bajo la placa norteamericana. Sin embargo, si hacemos esto, nos va a dar un ángulo aproximadamente de los 30-32 grados. Pero esto no es así. Realmente la subducción por debajo del Chichón no tiene estos grados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos está generando este tipo de magmas? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer y pues las resolvemos. Nuevamente aquí tenemos otro mapa, tenemos en rojo marcado al Chichón, en amarillo la trinchera y vamos a tener este fragmento de la placa de Cocos que subduce debajo de Oaxaca aproximadamente en 25 grados. Posteriormente el otro fragmento es de 30 grados. El otro fragmento que hace límite con el que subduce por debajo del Golfo de Tehuantepec y el otro que baja, subduce por debajo del estado de Chiapas, ya tiene 40 grados. Y ya la parte de Centroamérica tiene 45 grados. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, pues vamos a ver que la placa en subducción cada vez se abre más el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que hacia la parte o hacia el noroeste, que es Guerrero, Oaxaca, hacia lo que es la placa la placa de Rivera, vamos a tener que el ángulo se va cerrando y tiene un ángulo muy, muy, muy cerrado y esto se explica por qué tenemos la faja volcánica o la faja volcánica transmexicana en orientación este-oeste y no sigue la dirección de la trinchera. Es por el ángulo de subducción. Entonces, pues también es importante que aquí la cresta, ¿sí? De este límite, que tengamos esta zona de surgencia muy cerca de la zona de subducción, implica que la flotabilidad de la placa oceánica sea mucha y no permita que se abra este ángulo en la subducción. Sin embargo, para el Chichón vamos a tener dos límites, ¿sí? Si nosotros extrapolamos esta cresta de Tehuantepec, pues va derechito, ¿sí? Si seguimos esta línea o este lineamiento, tenemos al Chichón, ¿sí? A casi 340 kilómetros de distancia de la trinchera. Entonces, cabe resaltar que es muy probable que tenga mucha influencia el ángulo de subducción, ¿sí? Y el aporte o las características y todas las variables que nos va a aportar esta cresta de Tehuantepec, que vamos a ver más adelante. Esto que les acabo de explicar, pues vamos a tener en estos dos gráficos, vamos a tener tres secciones. La sección A, la sección B y la sección C, que podemos ver al lado derecho, ¿sí? Donde podemos apreciar la sección A, la sección B y la sección C. Y como podemos apreciar, se ve claramente cómo es este ángulo de subducción y
cómo encontramos el arco, los arcos volcánicos o estos cinturones volcánicos, ¿sí? Y cambia de posición, ¿sí? Ya sea que estén alejados de la trinchera o estén cerca de la trinchera. Y esto depende mucho de este ángulo de subducción. Pero volvemos a la pregunta, entonces, ¿por qué el Chichón se encuentra aislado? ¿Por qué se encuentra lejos de esta provincia a la que pertenece? Entonces, pues es donde viene también esta pregunta, ¿qué es la petrogénesis? Porque ese es el nombre de esta charla, ¿no? Y recordemos que la petrogénesis no es más que un proceso de formación de una roca, en el cual tenemos que ver los procesos, los mecanismos, las reacciones, los acontecimientos y las modificaciones que ha sufrido, en este caso el magma, para que nos forme este tipo de roca. Para ponernos en otro contexto, dejando un poquito de lado la tectónica, vamos a ver la geología, ¿ok? Como podemos apreciar, el volcán Chichón es un volcán joven, ¿sí? Muy, muy joven, porque estamos hablando del Pleistoceno medio al Holoceno, ¿sí? Es muy joven, pero se encuentra sobre rocas del Mioceno, ¿sí? Y debajo de estas también va a tener rocas del Cretácico. Sin embargo, estructuralmente también se encuentra en una zona muy fracturada y muy fallada. De hecho, hay una falla que corta al volcán este-oeste, que es la falla de San Juan, que es la que podemos apreciar aquí, que no se aprecia el corte porque todos los depósitos del volcán cubren esta falla. Y como pueden apreciar, está en una zona donde tenemos no solamente plegamiento, sino también tenemos fallamiento normal y fallas laterales. De hecho, no es raro encontrar vulcanismo en este tipo de fallas laterales, y estas son características en las cuencas intraarco y cuencas trasarco. Vamos a tener no solamente fallas tensionales, sino también compresionales, y esto se debe al acomodo de las placas tectónicas y los bloques que son guiados por el basamento. Para hacer este trabajo, bueno, pues tenemos que tomar 3 erupciones o 3 eventos eruptivos como muestra, ¿ok? En este caso decidimos tomar las muestras de pómez de los flujos piroclásticos y depósitos de caída de 3 erupciones. En este caso fue la de 1982, la de 550 años y la de 1500, pero son años atrás, o sea, antes del pasado, perdón, antes del presente. Estas 3 erupciones que de aquí en adelante todos los gráficos y toda la simbología, todo lo que esté en azul va a ser representado para la erupción de 1982, todo lo que esté en rojo es para la de 550 antes del presente, y la de 1500 que está en verde es para 1500 antes del presente. Entonces, se decidió tomar estos 3 eventos, dado que el caminamiento que se siguió era lo más representativo y lo más completo que se encontró. De acuerdo a la estratigrafía que presenta en 2000 Espíndola y otros autores, vamos a tomar estos depósitos, ¿sí? El depósito A, el depósito B y el depósito E. ¿Ok? Entonces tenemos tanto flujos piroclásticos como depósitos de caída. Ok. En este caso se hace una comparación con la tabla que hace Espíndola o el trabajo de Espíndola respecto a estas 3 erupciones o a este levantamiento que se hizo en campo. Vamos a tener oleadas piroclásticas, depósitos de caída, flujos piroclásticos, ¿sí? Donde se tomaron 3 muestras, también en la de 550 y en la de 1500 también se tomó estas muestras, ¿ok? Ok. Y pues hay algo muy curioso en esto. Resulta ser que la estratigrafía en los últimos 1585
años no ha cambiado. Realmente en el Chichón, geoquímicamente, estratigráficamente, está presentando casi lo mismo. ¿A qué me refiero con ello? Que las rocas son muy similares respecto unas de otras, no importando el depósito. Nos damos cuenta por la edad y que vamos a tener paleosuelos entre cada evento eruptivo. Sin embargo, el tipo de depósitos es muy similar, incluyendo las rocas. A excepción de esta erupción, de la de 550, tiene una tonalidad un poco más amarillenta en las pomes. Sin embargo, no mineralógicamente, petrográficamente, es exactamente lo mismo. Se realizaron mapeos elementales, obviamente se prepararon las muestras, se realizaron láminas delgadas, se les analizó petrográficamente y se realizaron mapeos elementales en el Centro de Nanociencias, en Zacatenco, y en electrónico de barrido, pero este es un electrónico de barrido de alta resolución, y aquí solamente les estoy presentando una muestra, en este caso es la de la erupción de 550, y podemos apreciar en las plagioclasas, déjenles acerco, lo que estoy señalando con el cursor, con el puntero. Ok, se vuelve un poco loco. Bueno, lo que está al centro de las dos imágenes de arriba donde dice calcio y sodio, ¿sí? Lo que está al centro, ese cristal cuadrado, ahí donde está el cursor, bueno, donde estaba, ¿sí? Podemos observar que al centro se ve una figura un poco ovalada y alrededor comienza un crecimiento de un cristal más cuadrado, más prismático. Esa es una plagioclasa. Por la forma que presenta, eso es un borde de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que la plagioclasa había comenzado a crecer, vino magma o entró magma al sistema y comenzó a disolver esta plagioclasa, y a partir de ahí, en un punto, comenzó a crecer nuevamente la plagioclasa. De tal forma que si nosotros observamos las dos imágenes superiores, tanto la de la derecha como de la izquierda, donde tenemos más intenso el verde, el azul está apagado, se ve muy, casi no se observa. Y donde está muy intenso el azul, el verde casi no se observa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un juego aquí entre plagioclasas más ricas en calcio y plagioclasas más ricas en sodio, pero si podemos apreciar, no observamos una secuencia normal, como es el crecimiento de una plagioclasa como se conoce en la teoría. Esto nos está dando indicios de que hay una mezcla de magmas. Entonces, estamos pasando de magmas básicos o intermedios a magmas más ácidos, o viceversa. Y podemos apreciar que en este mapeo elemental no solamente está resaltada la parte de las fases mineralógicas ricas en calcio, ricas en sodio, que son feldespatos, plagioclasas, también como son los piroxenos, que también son ricos en calcio y magnesio, pero la parte del potasio, que es toda la parte de la matriz, también se ve totalmente iluminada y nos deja percibir en fondo parte de la textura y de la fluidez que presenta estas pomes. En la parte de la derecha, en la parte inferior, podemos ver el empalme de todos estos colores, donde nos está dejando ver ya un mapeo elemental más completo. Y en este juego de colores entre rojo y azul, que son las plagioclasas, en verde, que son los zapatitos, los piroxenos, que son en una tonalidad más azul, y los anfíboles, un juego entre rojo y azul. Los resultados de la geoquímica arrojados una vez que terminamos con toda esta fase del estudio de la petrografía y se mandó a geoquímica, y obviamente el Chichón es un volcán muy estudiado desde 1982, ha sido objeto de estudios en todas las escalas, y de hecho tiene trabajos muy completos respecto a toda la estratigrafía que ha presentado. Sin embargo, es algo complejo realizar esto. Podemos apreciar
en este achurado blanco y negro en onditas, todo lo que representa enclaves, ¿sí? Estos son enclaves que se han muestreado. Y lo que está marcado como una estrella es un traquibasalto, es un derrame de un traquibasalto que se encuentra en la población de Chapultenango, muy cerca, es la población más grande que está cerca al volcán, que está hacia el sureste. En un gris más oscuro vamos a tener lo que representa la roca total y lo que está en estas figuras llenas o rellenas en color, vamos a tener lo que es la roca total. Todas estas figuras, tanto cuadrados, círculos y triángulos, que representan obviamente a cada color, vamos a tener las inclusiones, así como dice aquí en la tabla. Y vamos a tener una evolución gradual, ¿sí? Es algo que a lo mejor no se alcanza a percibir en todos los magmas, pero sin embargo para el Chichón, extrañamente nosotros recolectamos la muestra y la roca de muestra total nos está dando una composición de traquiandesita, ¿sí? Que en toda la literatura se va a encontrar que la composición de los magmas del Chichón van a ser traquiandesíticos. Sin embargo, hay un cálculo que se realiza para el magma parental y si nosotros hacemos este cálculo, esta extrapolación del cálculo de cuál es el magma parental para las traquiandesitas, cae justamente en el traquibasalto. Entonces vamos a tener que estos enclaves que encontramos en las rocas del Chichón, en todos estos depósitos que se encontraron, vamos a tener que se correlacionan con nuestra roca total y nuestras inclusiones caben perfectamente, ¿sí? En la parte riolítica y concuerda con una evolución magmática coherente. Tenemos los diagramas Harker en los cuales vamos a observar estas inclusiones nuevamente. Tenemos nuevamente los enclaves, la roca total y las inclusiones. Y como podemos ver, vamos a tener una cristalización fraccionada, ¿sí? Y vamos a tener que las inclusiones están enriquecidas obviamente hacia la parte más ácida. Y bueno, van a decir, bueno, ¿y por qué utilizamos o cómo es de que tenemos estas inclusiones? ¿De dónde tomamos las inclusiones? El día lunes, Charlie explicó, o Carlos explicó un poco de cómo es esto de las inclusiones. Las inclusiones, vamos a recordar que son parte de magma que se queda atrapado dentro de cualquier fase mineral. Para el estudio de las inclusiones se recomienda, lo dijo Carlos, usarlo en olivinos y cuarzos. Sin embargo, para el Chichón, la mineralogía presente no tenemos cuarzos, no tenemos olivinos. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar esta información? Se decide utilizar los anfíboles, los piroxenos y los apatitos presentes. La magnetita son cristales muy pequeños y no era posible preparar una inclusión de buen tamaño para su análisis. Y la biotita, no se encontraron cristales de biotita para la erupción de 550, que eso es algo extraño, porque en todos los demás depósitos de las otras dos erupciones se encontró biotita, pero en la de 550 no se encontraba. Entonces fue algo muy particular, algo muy peculiar encontrarlo porque todo concuerda, todo checa, parece que todo es igual, como si fuera el mismo magma en todas las erupciones, sin embargo, no es así para esta. Entonces, también algo que hay que destacar, que en la de 1982 el apatito fue muy poco. Entonces, ¿qué pasó con lo de las inclusiones de fundido? Se hizo una separación de las fases minerales, se seleccionaron los cristales con inclusiones. Esto fue una tarea verdaderamente ardua. Algo que explicaban el día lunes es de que ¿por qué se utilizan los olivinos y los cuarzos? Es porque el crucero ayuda, bueno, la falta de este crucero ayuda a la preparación, a que la información que se queda guardada en las inclusiones no se escape por el clivaje. Sin embargo, a la falta de esto, pues se tuvo que utilizar los piroxenos y los anfíboles, y la preparación para estas inclusiones se requiere de que la luz pueda pasar por los minerales para que nosotros podamos observar adentro de ellos si tienen o no tienen inclusiones.
algo muy difícil en los anfíboles, dado que son opacos. Entonces ahí tuvimos que echar mano de algunas estrategias y de alguna otra metodología. Tuvimos que desarrollar una nueva metodología para poder preparar estas inclusiones en los anfíboles y poderlos analizar. Y el resultado fue este, ¿sí? Con las inclusiones de la erupción de 1982, de trabajos previos que se habían realizado, y observamos las otras dos erupciones de hace 550 antes del presente y 1500 antes del presente. Realmente no se observa una tendencia, no se observa una evolución, y prácticamente es como si viéramos lo mismo. Sin embargo, pues tenemos que desmenuzar el por qué, ¿no? ¿Por qué se sigue apreciando lo mismo y no vemos una evolución como en otros volcanes donde se ven agrupaciones, ¿no? Por lo menos se distingue de cada evento eruptivo. Y pues para ello también se realizó geoquímica mineral. También algo muy curioso es que la misma composición de los piroxenos se sigue conservando en 1500 años. Estamos hablando que para las 3 erupciones es el mismo tipo de piroxeno, de clinopiroxeno. Es exactamente el mismo, no ha cambiado. El por qué, más adelante en un momentito vamos a ver el por qué no ha cambiado esto. Y como podemos ver, se acerca mucho al campo del dióxido, sin embargo no cabe, se queda en agujita y de ahí no se mueve. Y analizamos muchos cristales y todos caben aquí. Se hizo lo mismo con los anfíboles, con las fases de anfíboles, con esta fase cristalina, y cabe en el campo de las orblendas o de las maxiorblendas, ¿sí? Y este sí es un campo un poquito más amplio, un poquito más extenso, sin embargo, igual, no cambia mucho. Y lo que está en gris son los anfíboles que se estudiaron en estudios previos. También en algún momento nos quedó la duda de si no teníamos contaminación cortical, que sí vamos a tener una contaminación cortical, y qué tanto de estos anfíboles provenía del metamorfismo. Sin embargo, al realizar estos otros cálculos y crear este gráfico, bueno, nosotros no lo creamos utilizando el gráfico que se creó en 1973 para distinguir los anfíboles ígneos de los anfíboles metamórficos. Todos estos anfíboles que se estudiaron son de origen ígneo, y pues obviamente esto amarraba más todavía nuestra información. Y bueno, vamos a tener que se realizaron estudios de volátiles, obviamente en una microsonda electrónica, y con estos también se pueden medir los volátiles como es el cloro y el azufre. La flecha está indicando una desgasificación por cristalización. Sin embargo, a la hora de realizar estos gráficos no se observa una tendencia. Entonces, ¿qué nos están indicando estos volátiles? Que la desgasificación no se llevó a cabo por la cristalización fraccionada. Entonces, pues, ¿de qué modo fue o por qué se está desgasificando el magma y no es por la cristalización? Esta es otra pregunta. Y bueno, aquí vamos a entrar a las conclusiones, ¿no? Ya hablamos un poquito de todo esto, qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se encontró. Bueno, pues Manea en 2008, ellos presentan este trabajo y realizan este gráfico. En este gráfico no solamente están representando los diferentes ángulos de subducción del chichón, sino también nos están dejando ver de un modo más gráfico, de un modo más simple y más sencillo, esta deshidratación que tiene la corteza al momento que está subduciendo, y tiene gran aporte de agua. Esta cresta que tenemos aquí, la cresta de Tehuantepec, este juego lateral que tienen la placa de Cocos y el cambio de ángulo, permiten que entre más agua al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que tenemos la placa en subducción y que está arrastrando los sedimentos hacia el fondo, hacia adentro del manto,
vamos a tener que el agua que queda atrapada dentro de los sedimentos y que también está dentro de la placa oceánica en subducción va a comenzar a salir. Sin embargo, este juego va a atraer y va a arrastrar todavía más agua. Entonces, vamos a tener una fusión parcial más temprana. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener esta evolución, nos va a generar magmas básicos y estos son los magmas que se están formando justamente por debajo del volcán El Chichón. Pero dicen, bueno, entonces si son magmas básicos, ¿por qué nos está dando características traquiandesíticas que son propiamente más de un magmas alcalinos, que estamos hablando ya de otro tipo de ambiente tectónico? Sin embargo, hay que resaltar algo. El Chichón se encuentra también muy cerca de esta zona de falla lateral, que es las fallas Motagua-Polochic, y la corteza continental debajo del volcán El Chichón está adelgazada. Entonces, ese es otro factor que contribuye a la formación de magmas. Recordemos que en la fusión parcial se forman los magmas, comienzan a ascender y durante el ascenso va a comenzar esta evolución magmática. Sin embargo, al estar acortada o al estar adelgazada la corteza continental, va a tener menos resistencia o no va a tener tanta dificultad al salir. Y bueno, como parte de esto, se realizaron cálculos con geobarómetros y geotermómetros. En este caso se utilizaron Ridolfi y Putirka, de estos dos autores, para anfíboles, tanto para piroxenos. Y encontramos algo muy peculiar, que tanto para piroxenos como para anfíboles las presiones no varían tanto, son muy similares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se encontraban en el mismo sistema. Y también se hizo cálculo de la profundidad. Sin embargo, aquí sí varía un poco y vamos a ver un gráfico al final, donde vamos a tener que los anfíboles se encuentran en una parte más profunda, o al menos los anfíboles que estudiamos, que se analizaron, se encontraron en una parte más profunda, y los piroxenos están un poquito más someros. Esto no quiere decir que no se cristalicen piroxenos en la parte profunda. Eso nada más son de las inclusiones y de los minerales que se encontraron. Y hay que resaltar que es muy difícil conservar estos cristales porque tienden a partirse, a romperse. Entonces vamos a tener que estas temperaturas similares, tenemos temperaturas muy similares para las tres erupciones. Y aparte de esto, se realizaron estudios con el FTIR en dos inclusiones para confirmar los resultados que teníamos con Putirka Ridolfi, y resultó que efectivamente todo nos está concordando. Vamos a tener entre el 3.6 y el 6% de agua dentro del magma. Esto es muy alto, es un valor de agua muy grande. ¿Esto qué quiere decir? Que se confirma esta idea de que el aporte extra de agua, esta gran cantidad de agua que tenemos en el sistema, nos va a ayudar a la fusión parcial. Recordemos que el agua es un catalizador para la fusión parcial. Entonces, pues con ello vamos a tener esta fusión y el magma va a ascender. Vamos a tener temperaturas aproximadas entre los 911, 910 grados Celsius hasta los 1100, 1120, si lo cerramos, 1130 grados Celsius. Bueno, entonces vamos a tener que la variación de los datos obtenidos de Ridolfi, ¿sí?, respecto a los que obtuvimos con el FTIR. Bueno, vamos a tener que los piroxenos, como habíamos dicho, todos son agujita. Los anfíboles van a tender siempre a la magnesio-jarstinita y la tibergita. Casi todo es tibergita o magnesio-jarstinita. Biotita vamos a encontrar, sí, a excepción de la erupción de 550 antes del presente. Mismas composiciones en piroxenos en 3 erupciones, mismas composiciones de anfíboles en 3 erupciones. Biotita, no.
¿ok? Eso es lo único que cambia. ¿Y por qué va a cambiar? Porque la composición de un anfibol va a ser muy sensible a las condiciones de presión y temperatura y a la cantidad de agua disponible. Por eso utilizamos los anfíboles para este geotermobarómetro y funcionó a la perfección. Y con ello, pues, podemos obtener buenos datos. Y también, aparte de ser un geotermómetro y un geobarómetro, también es un geohidrómetro, ¿ok? Que nos da el porcentaje de agua, y lo cual lo pudimos corroborar con el FTIR. Ahora aquí yo les presento este gráfico. Este es muy sencillo. En azul tenemos la erupción de 1982, en rojo la de 550 años antes del presente y 1500 años antes del presente. Vamos a tener que lo que dice acá abajo son reservorios profundos. Esto que vemos en un rectángulo café y verde, lo que está en café van a ser las profundidades presentes para los anfíboles, y lo que está en verde, las profundidades calculadas, obviamente con Putirka y con Ridolfi, para los piroxenos. Lo que es en verde son piroxenos, lo que es en café es para los anfíboles en las 3 erupciones. ¿Qué podemos observar? Que al menos para la de 1982, la profundidad casi llegamos a los 30 kilómetros. Para la corteza adelgazada debajo del chichón estamos hablando que estábamos en la base manto-corteza, ¿ok? Y para las otras erupciones es un poco más somera. La cámara magmática en el chichón está aproximadamente entre los 6.5 y 8 kilómetros de profundidad. Relativamente es una cámara pequeña, ¿sí? Pero con muy buena capacidad. ¿Qué quiere decir? Que en este sistema, ¿sí?, del chichón, vamos a tener, no importa la erupción, vamos a tener nuestra cámara magmática debajo del volcán, y debajo de esta vamos a tener un reservorio profundo. Y este reservorio profundo va a variar en función a cada erupción, ¿ok? Entonces, este reservorio profundo también va a depender del tiempo de estadio que se quede debajo una vez antes de que comience a mezclarse con el magma de la cámara magmática. Una vez que llega nuevo magma a esta cámara magmática y comienza este juego, esta interacción con el magma que queda en la cámara magmática, es cuestión de tiempo para que se detone una erupción magmática. También en este punto es importante aclarar que la erupción de 550 tuvo una nube o una columna eruptiva mucho mayor que la de 1982 y la de 550 antes del presente. Se calcula que esta nube eruptiva fue aproximadamente mayor a los 27 kilómetros, ¿ok? Estamos hablando de que casi llegó a los 30, estamos calculando con un índice de explosividad cercano al 7. Entonces fue una explosión, una erupción muy, muy violenta, con gran capacidad de eyección. Entonces es una erupción muy, muy, muy grande. Y justamente va a coincidir con un evento arqueológico que es el posclásico maya. Estamos hablando de que si relacionamos ahora un evento antropológico con la erupción del volcán, justamente va a caer en esa parte. Y otro punto importante es de que esta erupción se llevó sin domo. El Chichón tiene algo muy particular. Se formó el volcán del Chichón y con el tiempo se le formó un domo. Posteriormente a esto se destruye el domo, ¿sí? Tiene una etapa sin domo, una etapa abierta, donde vamos a tener un cráter con laguna, va a tener un sistema hidrotermal un poco mayor, más grande, y poco a poco va a ir formándose nuevamente un domo. Posteriormente, a un tiempo, nuevamente se destruye este domo, y así sucesivamente es como un ciclo que tiene este volcán. Entonces, la etapa o la erupción de 550 años antes del presente es una etapa sin domo, lo que nos está sugiriendo que por alguna razón la biotita no se formó, porque también es muy susceptible a los cambios de presión y temperatura. Entonces, seguramente este cambio de presión en el sistema ayudó a que no cumplía con las condiciones para que se nos formase la biotita, como en los otros dos erupciones que presentaba el domo.
¿sí? Entonces estaba el domo y se destruye el domo y vienen estas erupciones plinianas muy, muy, muy grandes. Y pues de mi parte es todo y pues no sé, ¿tienen dudas, tienen preguntas? Algo que quieran preguntar. Hola. Muchas gracias, maestra Adriana. Tenemos un par de preguntas en el chat. Sí, claro. Dulce Raúl nos pregunta, excelente presentación, felicitaciones. ¿Por qué es verde de color el lago que tiene sobre su cráter? ¿Por qué es verde? Sí, el color Porque será. es verde. Sinceramente, yo no me he adentrado a la parte de la hidrología del volcán. Seguramente es por la desgasificación que tiene el volcán y que es rico en azufre, ¿sí? Esta agua el agua es ácido, ¿sí? Obviamente hay gente que te puedes meter a nadar, no se debe de hacer, sin embargo, seguramente es por todos los minerales que contiene. De hecho, encontramos fragmentos con mineralizaciones de oro y cobre, entonces necesitaríamos realizar, realizar a lo mejor estudios para ver por qué la coloración es verde. Sin embargo, yo no me he adentrado en saber por qué el agua es verde. Y muy buena pregunta. Sí, de hecho, sí, Tenemos otra pregunta de Sí, Carlos Ángeles. ¿Cómo sí. podría explicarse la fase mineral de anfíboles con respecto a la cantidad de agua que tiene el magma y se considera como un magma hidratado? Sí, se considera como un magma hidratado y de hecho el magma, conforme va evolucionando, va a ir tomando lo que tiene a su alcance. En este caso, el gran contenido de anfíboles que se presenta en las pomes del Chichón se debe a que hay gran aporte de agua. Entonces, en un sistema, si tiene gran disponibilidad de agua, entonces esta fase lo que va a hacer es atrapar esa agua y se van a formar los anfíboles. No sé si También, respondí a la pregunta o la aclaramos. esperemos a que nos responda, pero también nos pregunta, ¿el Chichón se considera un volcán activo actualmente? Así es, el volcán, el Chichón se considera un volcán activo actualmente y de hecho aparece en una lista de los más peligrosos a nivel mundial, dado que se encuentra activo y tiene está abierto. Entonces, actualmente se corre un gran riesgo dado que el cráter está abierto, no presenta un domo y regularmente se hacen visitas ya sea de forma científica o de forma turística, las personas constantemente están yendo, entonces estamos en un peligro que en algún momento se suscite una erupción lítmica, en este caso que en el lago se presente una erupción, que tengamos escape de CO2 o una erupción freatomagmática. De hecho, estamos en una etapa desde 1982 hasta el presente y en el futuro, hasta antes de que se forme un nuevo domo, estamos en una etapa latente de erupciones freatomagmáticas, dado como podemos apreciar, tenemos un lago, ¿sí? Entonces, este lago nos está permitiendo la interacción entre el magma con el agua y nos va a dar este tipo de erupciones. De hecho, se encuentra un semáforo de alerta volcánica en la población de Chapultenango, esto con la finalidad de advertir a la población ante cualquier peligro. Y desde diciembre del año pasado, por ahí del 24 o 25 de diciembre hasta la fecha se han registrado sismos muy cercanos al volcán. La cuestión aquí es discernir si son sismos someros, algunos son profundos, pero la mayor parte son someros. Estamos hablando entre 4 y 8 kilómetros de profundidad, lo que concuerda con la profundidad de la cámara magmática del Chichón. Entonces, hay que ver bien si estos sismos
son realmente debajo del volcán, son por este sistema magmático o son más tectónicos o de origen tectónico, dado que la región también es tectónicamente activa. Entonces el Chichón está en un lugar privilegiado y donde tiene las variables y las condiciones perfectas para en cualquier momento generar una erupción. Ok, creo que nos dio, que Cristina Bautista nos dice, ¿presenta algún peligro para la población o para los turistas que los visitan? Saludos. Si el semáforo está en verde, relativamente estamos seguros, ¿no? Y decimos relativamente, porque en el camino de Chapultenango hacia el volcán, si en este trayecto llegase a cambiar el semáforo, pues estaríamos en un peligro. De hecho, la población Nuevo Volcán, que se encuentra a las cercanías del volcán, siempre tienen a un monitoreo constante. De hecho, el volcán tiene una torre, transmite directamente a la Universidad de Chiapas, donde hay un monitoreo tanto térmico como geoquímico del volcán, porque es un volcán que es importante, es peligroso, es activo, tiene mucha actividad y de aquí en adelante pues hay que seguirlo monitoreando porque en su momento pues representó la pérdida de más de 20,000 vidas, ¿no? En 1982 y pues fue lamentable. Por desgracia, los humanos tendemos a sentarnos a las cercanías de los volcanes por todo lo que ofrecen en cuestión de que son nutrientes para la tierra y nosotros todo lo tomamos de la tierra. Entonces, pues sí, en su momento va a representar un peligro constante, en especial si genera una erupción pliniana nuevamente, dado que alcanza nubes eruptivas muy grandes y pues obviamente representa un riesgo principalmente para la aviación y todo lo que esté sembrado alrededor de lo que es la ganadería y la agricultura se va a ver afectado nuevamente como en 1982. Sería un desastre. Ok. ¿Y los temblores que se perciben es a causa del volcán? Hasta el momento no se ha dicho nada. De hecho, tendrían que visualizarse en su mayoría más alrededor del volcán. Sin embargo, si ustedes entran a la página del Servicio Sismológico Nacional, los van a encontrar más hacia la parte norte, lo que es Pichucalco. Los más cercanos al volcán son en Chapultenango y que yo recuerde son alrededor como 5 y en la parte sur. Sin embargo, nosotros revisamos los mapas estructurales y tectónicos de la zona del área y vamos a encontrar que hay fallas inversas, fallas normales y fallas laterales en esa región y justamente están coincidiendo los sismos muy cercanos a las fallas. Entonces, lo más probable es de que en este caso tengamos movimientos tectónicos o movimientos sobre estas fallas, reactivaciones de algunas fallas y que por eso se estén suscitando estos sismos. No son muy grandes, estamos hablando de magnitudes de 3 a 4, 4.3, 4.2 máximo. Entonces, no hay que olvidar que también los sismos pueden detonar una erupción volcánica, eso es muy importante. Entonces, si los reservorios también están en función de cómo se esté moviendo la placa y que se genere una nueva abertura y entre un nuevo empuje de magma y llegue a la cámara magmática, se forme esta mezcla de magmas, aumente la presión, podemos tener una erupción volcánica. Ok. Seguimos con la otra pregunta de Iván Granados, que dice así, la falla transformante que se extiende desde la zona de subducción hasta por debajo del volcán podría propiciar un rompimiento, tear slab, y por ende ascenso del material en la astenosfera. ¿Qué evidencias podrían indicar esto? Es el caso. Ok. En su momento se habló de que tenemos el magma, o que es la corteza, en este caso debajo del Chichón, se está abriendo por completo. Hay que tomar en cuenta algo, que todos los procesos geológicos se llevan durante millones de años y pues sería muy difícil que a nosotros nos toque ver esto. La otra cuestión es de que esta falla que se presenta debajo del volcán simplemente es un juego que tiene la corteza oceánica.
Y este juego que presenta, lo único que está haciendo es que la fusión parcial no se lleve de forma homogénea, dado que está en subducción, pero de forma oblicua. De hecho, el cinturón volcánico chapaneco no se presenta en la misma dirección que la trinchera. Es oblicuo a la trinchera o a la dirección de la trinchera aproximadamente 30 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo que presento, este ángulo que se abre, es justamente por este ángulo de subducción que está presentando. Entonces, en su momento se han hecho estudios y han incluso hasta afirmado que el chichón tiene una firma geoquímica adaquítica. Las adaquitas son rocas volcánicas que se presentan en zonas de subducción, pero tienen una característica muy peculiar, que tienen altos valores de estroncio y terbio, y de hecho hay hasta unos gráficos para calcularlo. El chichón se encuentra en una etapa de transición, pero sin embargo, todas las muestras que se han calculado ahí, como 2 o 3 son las que caben en este campo. Entonces, también sería muy aventurado afirmar esto. Simplemente esto es una subclasificación de estos magmas, pero esto no quiere decir que sea así. De hecho, tenemos también muy cerca la provincia de los Tuxtlas. Entonces, los Tuxtlas son magmas alcalinos, y el chichón también presenta, o sus magmas derivan de esta serie alcalina, que quiere decir que son magmas básicos, pero son magmas muy profundos. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente todas las condiciones que se juntan, los cambios de ángulo de la placa en subducción, el contenido de agua y que la corteza esté debilitada y que esté en tensión debido a estos juegos de fallas laterales, nos va a dar las condiciones propicias para la formación de este tipo de magmas, y no precisamente que tengamos a lo mejor puntos calientes o que tengamos cosas más profundas abajo, sino simplemente es la combinación de estas variantes que nos va a dar este tipo de magmas. Ok. Continuamos con otra pregunta de Dulce Raúl, que nos dice, ¿cuál es la edad geológica del Chichón y Tacaná? Del Tacaná no lo recuerdo, pero del Chichón estamos hablando de más de 225,000 años más o menos, poco más. Y de hecho son rocas muy, muy básicas. De hecho, las rocas más básicas concuerdan un poco con este derrame de Chapultenango, que es un traquibasalto, justamente igual que los enclaves. Entonces, esto es algo también más curioso, que el sistema se ha conservado como tal. Todas las condiciones son casi iguales desde un inicio. Sí evolucionó, pero ahí se quedó, desde que evolucionó hasta las traquiandesitas, ahí se ha conservado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema de algún modo está estable. No es como, por ejemplo, el Popocatépetl o otros volcanes que han tenido una variación más constante. Sin embargo, se ha conservado de esta manera. Ok. Y bueno, la página de la Escuela de Geología ESIA nos pregunta, buenas tardes, ¿es un peligro alto a medio y un riesgo bajo o un riesgo bajo? Para la población, supongo que es la pregunta, el volcán del Chichón se considera como de riesgo medio alto, y en algunas categorías o en algunas tablas se considera como un riesgo alto. Ok. Creo que ya es la última pregunta, ya no hay más. Al parecer ya no. Así que vamos a dar paso a su entrega de reconocimiento. Gracias. Déjeme compartirlo. Pero, ¿nos puedes apoyar con la lectura o Rubí? Bueno, antes de esa parte me gustaría agradecerles a ustedes por la invitación, y sin olvidar agradecer a los que formaron parte de este proyecto, que ayudaron a realizarlo. En este caso, la doctora Julie Roberge, al doctor Frank Tepley, al maestro Carlos Ángeles de la Torre, a María Fernanda, a Ana Karen, que ellos colaboraron con este trabajo. Claro que sí. Gracias.
Muchas gracias también a usted por la ponencia y por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Me pueden decir si ya se está viendo el reconocimiento, por favor? Sí, ya se ve. Gracias. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra. La UPEG otorga el reconocimiento Creo que a la doctora Camacho. el reconocimiento está mal. Ay, disculpe, me pasaron el equivocado. No se preocupe. Bueno, la UPEG otorga el reconocimiento a la doctora Adriana Camacho por su brillante ponencia en este evento. Así que le agradecemos mucho por su participación en esta interesante ponencia con su tema. Y seguimos al pendiente con más ponencias. Así que los esperamos el día lunes con nuestra octava ponencia titulada Volcanismo submarino del Jurásico Cretácico de México y sus yacimientos minerales por parte de la doctora Elena Centeno. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.